Luis Barrera. Dice el Salmo 91, verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darda es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Padre, te agradecemos en esta hora. De hecho, Señor, pueden sentarse, hermanos. En Dios estamos seguros. Dentro de la vida cotidiana, siempre nos vemos en una atmósfera de violencia, de enfermedades, de epidemias, de intrigas, de traiciones. Y cuántas cosas que pudiéramos ir mencionando en este campo de la vida cotidiana. Es un hecho que estamos prácticamente, yo diría, como en algunos casos alguien ha dicho, que estamos como en una selva, donde, bueno, en esa selva hay fieras, hay escorpiones y, dicho de otra manera, sálvese que el que pueda. Esa es como una realidad de la vida del ser humano en esta tierra. Hay en todos los campos, hay siempre asuntos mezquinos, asuntos de interés, siempre hay traiciones. Sin embargo, aparte de todas esas cosas, sabemos que está Satanás, que es el que genera todos los males habidos y por haber. En ese contexto de situaciones, hermanos, siempre los seres humanos, de alguna manera, buscan sus métodos, buscan sus fórmulas, como poder sobrevivir en un mundo tan hostil como lo he estado mencionando. Por lo menos los que tienen sus capacidades económicas, por mencionar esa línea, en aras de defenderse, de cuidarse, sabemos que invierten, diríamos, en seguridad y qué diríamos, si se trata de la salud, hay buenos seguros, hay cosas como esas que como que es lo que les da alguna supuesta estabilidad. En lo que es el campo de todo lo que amenaza, siempre hay métodos humanos. Esa es la razón por cual se venden los seguros, es la razón por la cual se ponen seguridades dentro de las viviendas y sucesivamente en las naciones. Es un hecho que aun cuando todo eso se implemente dentro de la vida o se implementa, sabemos, hermanos, que siempre no funciona nada. Tal vez funciona algo
de alguna manera relativa, de alguna manera esporádica, pero no es la excepción. Es una cosa que siempre está dentro de la cuerda floja. Lamentablemente, el ser humano siempre echa mano a esa capacidad y deja por un lado lo que es la verdadera seguridad, la verdadera estabilidad. Es un hecho que solo se va a encontrar en Dios. En Dios es donde vamos a ser protegidos en el área que usted crea o piense que puede ser protegida o protegido. Por ejemplo, en el caso de las pestes, hermano. Este salmo habla de pestes, habla de ataques del enemigo, habla de ejércitos y sucesivamente. Sabemos que cuando en este salmo encontramos estas verdades que son un hecho, es solo ahí donde estará la estabilidad. Por eso decía, manera de tema, en Dios es donde estamos seguros. Siempre, aun cuando en la palabra está esta verdad, siempre se acude a lo nuestro, a lo que creemos que es lo que va a funcionar, y dejamos a un lado lo que en verdad funciona. Es un hecho que lo que funciona y va a funcionar siempre en todos los campos de la vida es Dios, hermanos. Es Dios el que podrá defendernos, podrá librarnos, podrá sanarnos, podrá guiarnos, podrá bendecir la familia, podrá bendecir nuestra salud, podrá bendecir nuestra economía. Es Dios el único. Aun cuando eso está en la palabra, las personas por lo general descontextualizan como son estos capítulos de la Biblia, como es el Salmo 23 también, que es muy apetecido, y las personas lo que hacen es muchas veces sacan estos salmos y los pegan en las puertas, en los carros, y sucesivamente ya hablan de que ya ellos están seguros, de que ellos ya están protegidos. Lo que no saben es que este asunto no es pegando salmos, poniendo Biblias abiertas, hermanos, en las entradas de las casas y sucesivamente, y muchas veces recitando versículos. No es eso lo que en el fondo nos da una seguridad. Lo que nos da una seguridad es lo que dice este versículo número 1. Lo que nos da es que podamos estar bajo esa cobertura de Dios, para decirlo en términos generales. Es ahí donde las cosas serán diferentes. Es ahí donde vamos a ser victoriosos, aun cuando la guerra, aun cuando las dificultades sean, hermanos, en el ojo o en la capacidad humana imposible de poder superarlas. En Dios, solo en Dios, porque eso es lo que vemos y leemos en este precioso salmo. Fíjese que se lo voy a leer. En este dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo, dice: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con tus alas y bajo ellas estarás seguro. Hermanos, esto es cierto que ahí está el texto, pero este texto no se requiere de estamparlo, de grabarlo, como ya decía en algunos lugares, sino que más bien el llamado que nos hace este salmo es el que aprendamos a estar bajo la cobertura de Dios.
Es ahí donde va a funcionar, hermanos, la familia. Es ahí donde va a funcionar la salud. Es ahí donde no importa cuál sea la situación adversa que venga a la vida. Pero si las personas nos mantenemos bajo esa sombra, bajo esa cobertura de Dios, vamos a salir en victoria. Vamos a salir, hermanos, triunfante en medio de la tormenta. Usted se recuerda en aquel caso de los discípulos, cuando ellos, dice la Biblia, que el Señor le dijo: boguen, vamos al otro lado, y él se fue a orar. Dice que luego de que pasó la primera vigilia, luego la segunda vigilia, la cuarta vigilia, la tercera y la cuarta vigilia, que era la manera como marcaban las horas de la noche el calendario romano, en 4 vigilias. Si no estoy mal, los hebreos lo marcaban en 3 vigilias, pero en el caso de la cuarta vigilia, cuando ellos estaban inmersos en una tormenta, o más bien en un viento contrario, y las cosas estaban difíciles en medio del mar, ustedes saben y han leído de qué manera el Señor, cuando ellos estaban en la mayor angustia, donde estaban para sucumbir en lo que es la misma muerte, aun cuando ellos eran expertos en lo que era navegación, vemos que ya estaba perdido todo, que ya no había nada que hacer, que ya con toda su experiencia no había funcionado nada. No obstante, fue en la cuarta vigilia, un promedio de las 3 de la mañana, cuando apareció, hermanos, una silueta, que es más, ellos se asustaron y dijeron: fantasma, fantasma. Pero él les dijo: tengan calma, soy yo. ¿Quién era? Era Dios, hermanos, era Dios. Pero ¿qué andaba haciendo Jesús, que es el mismo Dios? El Señor pues estaba viendo la dificultad, estaba viendo la angustia que estaba pasando sus discípulos, y obviamente a lo que viene no es asustarlos como ellos pensaron. A lo que viene es a salvarlos, a lo que viene es a rescatarlos. Pero usted me preguntará, ¿por qué el Señor hace eso? Y vaya a aclarar que el Señor no vino en una barca, porque no habían barcas a esas horas de la noche para que transportara al Señor. El Señor vino, hermanos, caminando sobre las aguas. Pero hace tanto Dios por los suyos, claro, no importa que no estén dadas las condiciones, con tal de socorrer, de bendecir Él a los suyos, hermanos, a los que están bajo su control, bajo su sombra. Él hace todo. Ahí podemos ver por qué es que el Señor hace eso. Porque, dicho de otra manera, estos discípulos estaban bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí donde las tormentas se allanan. Es ahí donde las enfermedades, donde las tragedias, donde las escaseces, hermanos, tienen un resultado positivo para los que están bajo la sombra del Altísimo. Nos recordamos de lo que sucede, por mencionar el caso de Elías. El caso de Elías es muy peculiar. Dice que la Biblia que había hambruna, que no había llovido, que estaba una sequía dentro de las tierras o del país de Israel y sus entornos, hermano. No había nada. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? La mano protectora del Señor para con Elías. Usted se recuerda que le dice el Señor a Elías: Elías, levántate, ándate a tal lugar, que en este caso era el arroyo de Quereb. Ándate allá al arroyo. Y se fue Elías, y allí estuvo Elías, hermanos. La Biblia no dice. Lo único que la Biblia dice que fueron por 3 años y medio la sequía. No se sabe cuánto tiempo estuvo Elías ahí, pero para noticia suya, si no ha leído
lo que nos dice esa parte de la palabra del Señor, quiero decirle que, hermanos, Dios en esa situación de escasez, en esa situación de hambruna, en esa situación de escasez, el Señor se encarga de cuidar a su siervo. Pero ahí vemos cómo es que lo cuida. Echa mano a las aves, en este caso a cuervos. Los cuervos son los que van y llevan el alimento que necesita Elías. Qué tremendo, hermano. Eso parecería que es ciencia ficción, parecería que es un asunto fantástico, pero lo que está en la palabra no tiene nada de fantasía ni de fantástico. La palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y eso es lo que vemos, que esos pájaros, esos aves, que son aves de rapiña, hermanos, se encargan de llevarle carne al siervo Elías. Y no solo le llevan carne, le llevan postre, le llevaban pan, le llevaban en la mañana, le llevaban en la tarde. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahí estaba Elías. Esto es lo que genera el estar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estemos bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, no hay diablo, no hay poder, no hay, hermanos, potestad que pueda vencer, que pueda golpear de una manera directa a esos que están bajo esa sombra poderosa. Es decir, que es ahí donde está la victoria. Es ahí cuando, hermanos, muere Lázaro. Es decir, se muere literalmente, porque ya eran 4 días más. Dice que llegó el Señor a los 4 días. Y llega Marta, le reclama, y María le reclama, y le dice el Señor: no les he dicho, mujeres, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas dijeron: sí, Señor, él va a vivir allá en el futuro. Y yo te he dicho, hoy va a vivir tu hermano Lázaro. Y fueron al lugar donde lo habían colocado, y se paró ese poderoso varón, que nada menos era el Dios en persona. Alaban el nombre del Señor. Y se paró al frente de aquel que tenía 4 días. La misma hermana le dijo al Señor: cede ya, pero no importa que sea ya pasado de tiempo, no importa que los médicos digan que ya está desahuciado, no importa que diga el médico que la pandemia es mortal, hay uno que es poderoso, que nos puede sacar aún de la tumba. Eso es lo que genera estar bajo la sombra del Omnipotente. Dele fuerte esas palmas al Señor de la gloria. Es eso lo que hace la diferencia, hermanos. Cuando estamos ahí, lo único que tenemos que hacer es reposar. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Lo único que tenemos que hacer es creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted y yo somos vulnerables. Usted y yo, es imposible que podamos, hermanos, superar una enfermedad. No, las condiciones, tal vez lo económico, y aun cuando si lo tuviéramos, aun cuando se tenga la posibilidad de lo económico, en un caso de eso, no se puede, no es posible, porque siempre hay un límite para el ser humano, siempre. Pero ahí, hermanos, para ese Dios que estamos predicando esta mañana, para ese Dios no hay límite. La Biblia dice, fíjese que dijo Salomón: ni los cielos de los cielos te pueden contener. Él es el Todopoderoso. Él es el que puede siempre sacarnos en victoria. Él es el que cambia el lamento en baile. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él es el que puede bendecir, hermanos, tu hogar, tu familia. Él te puede sacar adelante con tus hijos. No importa hasta dónde tu familia esté hundida. Es un hecho que hay familias donde, por ejemplo, padres que tienen sus hijos hundidos ya en los vicios, en los malos caminos, en las cárceles.
Hay cosas extremas. Y a veces como cristianos, perdemos la fe, perdemos la esperanza. Y decimos, esto ya no tiene salida. Pues esta mañana, hermanos, la idea es esa. La idea es cómo funciona entonces esto. Uno es que no perdamos la fe. Que nosotros debemos de saber que en el que hemos creído, no hemos creído en una filosofía. Por lo menos yo no he creído en una filosofía. Yo no he creído en una religión. Yo he creído en un Cristo poderoso, grande, glorioso. Eso es en que yo he creído. Y cuando nosotros estemos conscientes que hemos creído en un Dios verdadero, manténgase firme. Manténgase creyendo que el médico dice que allá el embargo dice que allá el juez dice que allá la amenaza llega. No se preocupe. Ayer oía algo que me llenó de satisfacción. Hay un hermano de los que estamos acá que me dice, hermano, fíjese que bien afligido, y quién no, pues le mandan su recado, y el recado ya sabe usted qué es lo que mandan a decir, ¿verdad? Si no cumple, ahí están los hijos, ya sabemos cómo camina, dónde va, y sucede cualquiera, pierde ya la paz. Y el hermano me dice, me cuenta y me dice, no se preocupe, le digo, vamos a orar. Vamos a orar. Nosotros no podemos porque el hermano decía, bueno, me voy a trasladar, me voy a ir a otro lugar, me voy a trasladar. No, esperemos. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Porque a la verdad, cuando a usted le cae eso, no me va a decir que a reír se va a poner. No. Se aflige uno como ser humano. Y ayer pues le escuchaba y le pregunto, hermano, y aquello, y me cuenta, no, se disipó. Y es más, me hablaron, me dice, mire, hermanito, que le dijeron, hemos sabido tal cosa, que lo andaban asustando por ahí, pero que está prohibido para ustedes los cristianos, que nosotros andemos haciendo eso con los creyentes. Así que despreocúpese. Y yo dije, bueno, el diablo, hermanos, no anda de buena gente. El diablo siempre va a atacar. El diablo no, pero cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, no importa cuál sea la situación, poderoso es Dios. Uno puede llegar a la conclusión, bueno, que ya cambiaron. Uno puede, ya sienten, ya tienen conciencia. No, el diablo no tiene conciencia, y si la tiene negra, y la tiene endurecida y muerta. Es decir, para que entendamos que el diablo no tiene espacios de buena gente, ni de benevolencia para nadie, porque todos los que funcionan de esa manera, pues están controlados por Satanás. Pero que alguien le diga, fíjese hermano, esto, no se preocupe, a ustedes hay una orden que no los podemos tocar. ¿Y a qué se deberá eso? Dije yo, ¿será algún blindaje? ¿Será que tiene? ¿Cuál hermano? No, blindaje es humano, pues, por supuesto que no. Imagínense que nosotros anduvieron como andan ahí los grandes de la tierra, con caravanas de cuidadores en las casas, perros, hermanos expertos para atacar al que aparece, alambres y cámaras y todo eso. No, nosotros andamos, hermanos, como parecería como ovejas sin pastor, pero eso es la impresión que muchas veces se da. Pero nosotros tenemos el gran pastor, y el gran pastor su vida da por las ovejas. Amén, iglesia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No necesitamos de guardaespaldas. Uno se pregunta, y esos hermanos en tal iglesia anda un sequito de hombres con pistolas y con ametralletas, y
Y uno dice, y bueno, y siempre le buscan lado. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿y eso es bíblico? Sí, dicen, es bíblico. Por el hecho de que hay que cuidarse, dice. Y eso no es pecado, cuidarse. Pero el problema es que ponemos entredicho lo que lo dice la palabra. Y en el particular lo que nos dice el Salmo 91. Dice, el que habita a la sombra del Altísimo, ese, el que está ahí, ese, hermanos, ese va a tener la victoria. Ese va a salir adelante. Ese, así de sencillo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir cerrando? Lo que tenemos que hacer es creer, porque cuando está el problema, cuando está la dificultad, lo primero que el enemigo puede tender a hacer con nosotros es decir, él no te va a ayudar, él no te va a ayudar, él no te va a ayudar. Él no te va a ayudar. Mira el que se murió, aquel otro se murió y era cristiano. Es cierto, siempre nos vamos a morir porque está establecido. Pero para el cristiano que se muere no es la pérdida. La Biblia dice ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es decir, en nosotros todo es ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. En nosotros, hermanos, no hay pérdida. Pero ahí viene el enemigo. No te va a ayudar. No te va a ayudar. Si vos sos pecador, lo mismo que le dijeron a Job. Si vos sos malía, Job. Si vos no sos buena gente, Job. Le llegaban los pensamientos. ¿Y qué es lo que vemos en Job? Vemos esa posición de fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos pasando por el juego de la prueba. Cuando estemos angustiados, cuando veamos que no hay tal luz al final del túnel, cuando veamos que la cosa se pone más oscura. Pero hay un dicho por ahí que luego de la tormenta viene la calma. Y se dice que luego de la medianoche viene la mañana. Es un hecho que nosotros tenemos que levantarnos en fe, tenemos que creer, hermanos, porque nosotros no hemos creído en algo filosófico. Nosotros, y yo en lo particular, he creído en un Dios vivo, en un Dios que fue, hermano, llevado a la tumba, pero que al tercer día llegaron las mujeres y dijeron, ¿a quién buscáis? Le dijeron unos varones ahí, a Jesús de Nazaret. Y le dijeron ellos, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Dele fuerte esas palmas al que está vivo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos sin movernos. Porque es eso lo que sucede, hermano, cuando nos socavan la fe, luego cedemos. Y es ahí donde vamos a perder la guerra, donde vamos a ser vencidos. Porque siempre el movernos nos va a traer voy a usar esta palabra, la descobertura de Dios. Fíjese que nos habla la Biblia de el caso de Elimelech. Usted se recuerda que dice que viene una crisis de hambre en Belén, una situación, bueno, a tal grado que es lo que casi se da hoy día con respecto a lo económico, la crisis de falta de trabajo y sucesivamente. ¿Y cuál es la reacción? La reacción que hizo Elimelech con su familia. Lo que hace Elimelech con su familia, se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, hija, le dijo Elimelech a ¿cómo se llama la mujer? A Noemí. Le dice, mira, Noemí, fíjese que yo se les he dicho, Noemí lo que significa, el término Noemí es bonita, puede decírsele placentera, preciosa, hermosa, graciosa, todos esos adjetivos tiene como Noemí, como elegante, todas esas cosas. Le dice, mira, elegante, quizás eran de familias acomodadas. Dice, mira, la cosa está difícil acá, la cosa no pinta bien. Mira todo lo que está sucediendo, mira
los huracanes, mira el descontrol de la naturaleza, mira las fábricas cerradas y mira la falta de empleo y sucesivamente. Y es más, le dice Elimelech, la escasez de agua. Cuando no hay agua, no hay pan, no hay siembros. Y eso fue lo que les llevó a irse a Moab. Y se fueron a Moab. Y ese fue uno de los grandes errores, hermanos. Moverse. Ahí les faltó fe. Les faltó convicción, que es lo que debe de siempre prevalecer en medio de un mundo que no pinta que las cosas van a ir bien. Y en verdad nunca van a ir bien, van a ir de mal en peor. Pero es ahí donde se caen en tremendos desfases, errores, como es el caso que le estoy mencionando. Y alistaron sus maletas y dijeron, bueno, vámonos. Tenían 2 hijos, Chelión y Malón, o Malión. Se fueron Chelión y Malión, y se fueron, vámonos hipotes, vámonos para Moab. La tierra de Moab es de los moamitas. La descendencia son de los hijos de Lot. Era una raza incestuosa. Dicho de otra manera, era una familia o una nación maldita por su trasfondo. Pero en la necesidad ellos se fueron para Moab. Y allá estuvieron en Moab. Y la Biblia dice que esto es muy, muy lindo, este relato, pues lindo en el sentido del contenido, de todo esto que expresa. Y cuando llegan allá, se muere Elimelech, se murió el esposo de Noemí, de la bonita, de la hermosa, de la placentera, de la guapa, se murió. Lo enterraron allá. Va a ser duro morir. Bueno, duro para los parientes. Y en el caso de Noemí, imagínense perder su esposo, lejos de su tierra. En aquel tiempo era lejos la distancia. No había la modernidad que hay ahora. Luego se muere Malión. Vaya, solo vaya viendo cómo se va agravando la situación. Y luego se muere Chelión. Angustiada esta pobre mujer ahora. Y son 11 años, hermanos, que ha salido de la cobertura de Dios. 11 años. A los 11 años ya existían los WhatsApp. Cayó un WhatsApp al teléfono de Noemí, dice, hay pan en Belén. Y luego que dice que hay pan en Belén, dice, me voy. Pero ya no estaba Elimelech, ya no estaba Chelión ni Malión, ya no estaban, solo estaban sus 2 nueras. Y empieza de un solo, luego de 11 años de regreso, hermanos, a la tierra de bendición. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese caso? ¿Qué es lo que Noemí expresa cuando llega a la tierra de pan? Que eso significa Belén, tierra de pan. ¿Qué es lo que expresa ellos cuando ven a aquella mujer en las condiciones que venía? Las condiciones en las que venía no era la hermosa, no era la preciosa, no era la bonita. Ella misma expresa y dice, ya no me llamen Noemí, porque le dijeron, ahí viene Noemí, pero no puede ser. ¿Cómo viene Noemí? ¿Cómo viene? Acabada. Esa es. Sí, esa es. No puede ser. Si esa no es Noemí. No puede ser, esa es, decían todos. Y la veía, esa es. Y ella, para despejar dudas, dijo, no me llamen bonita, no me llamen preciosa,
llámeme Mara, porque en amargura he estado. Y no dijo he estado, en amargura me ha tenido el Todopoderoso. Esa fue la expresión que ella dijo. Pero el punto acá es, hermanos, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Qué faltó ahí? ¿Cuál fue el problema que se da sencillamente cuando nos movemos, cuando no creemos? Damos un amén. Cuando dejamos de creer. Para el que cree, todo es posible. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para el que cree, todo es posible. ¿Qué fue lo que falló? Falló Dios. No, Dios no falla. Dios no te va a fallar. Dios no me va a fallar. Dios es veraz. Dice la Biblia, sea el hombre mentiroso, mas Dios veraz. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te moviste, Noemí. Yo no sé quién fue. Por eso es importante, y esto es bueno rescatarlo, por lo menos en el caso de los matrimonios, de las parejas, cuando alguno es muy emocionalista y dice, vámonos, no, Dios no nos ayuda, vamos al brujo, vamos a ver qué hacemos, no estamos esperando que va a haber un milagro, sigue esperando, sigamos esperando, sin movernos. Y es ahí donde debe haber, si uno se deja ir por las emociones, el otro debe de tener dominio propio. Por lo menos en este caso, alguno de ellos, si Elimelech fue el de la idea de salirse, porque literalmente esto lo que se entiende es salió bajo la sombra, de debajo de la sombra, así sencillo, salió debajo de la sombra y se va para una tierra maldita. Maldita en el trasfondo de que era tierra de incestuosos. Acuérdese que las hijas de Lot lo violaron y de ahí nació Moab. Y de ahí nació los moamitas y todos estos otros paganos. Entonces ahí ellos deciden, ¿por qué no le dijo la mujer? Mira, hijo, espérate, la mujer debe de ser, hermano, por eso es que no somos parejos, no somos iguales. Si uno es muy espontáneo, el otro debe de ponerle freno a las espontaneidades. Vámonos de esta iglesia, de aquí, vámonos. Ten calma, hija, ten calma, contrólate. Decir, algo hay que hacer, hermano. Por lo menos hay que echar a andar aquellas cosas básicas de la intuición, de la lógica humana, que saber que moverse no es fácil, y sobre todo moverse de la cobertura de Dios es un gran problema, porque afuera no hay quien nos ayude. Afuera Dios nos va a ayudar bajo su sombra, bajo sus alas. Dios aquí te va a sanar. Aquí Dios va a restaurar tu hogar, aunque sea en el tiempo de Él. Damos un gloria a Dios. Aquí Dios te va a dar tu esposo. Aquí Dios te va a dar tu esposa. En Dios, bajo la cobertura. Pero allá afuera lo que vas a hallar es el diablo y la ciguaná. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Dios vas a encontrar la salida. Fíjense, ahí donde dice la muchacha de la iglesia, la que dice que ya la dejó el tren, dice, yo ya estoy vieja, dice, yo ya no creo, dice, que alguien se fije en mí. No creo, dice, yo es que ya estoy ya pasé los 30, dice. ¿Y qué importa que pase los 30? Sara tenía 90 y pico de años y ya se le había secado hasta la matriz, pero Dios la hizo fértil. Entonces ahí la muchacha dice, bueno, me voy a ir a una iglesia por allá, tal vez hay algo, y allá anda
hermanos, voy a subirme la nagua, dice, para tal vez viendo la pierna, está saliéndote de la cobertura o de la fe, de la confianza. Y este asunto no es enseñando piernas ni enseñando, hermanos, virtudes humanas, asuntos externos. Este asunto es de mantenerse ahí bajo la sombra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando menos acuerdes. Fíjense que te voy a contar esto, todavía tengo 2 minutos. Hay una muchachita de las viudas de la hermana Noemí, que ella en su paganismo renunció al paganismo y dijo: me cubro con la sangre o bajo las alas de ese Dios de mi suegra. Y se metió bajo las alas del Dios de la suegra. Y la suegra le dijo: regresate, mi hija. Le dijo: regresate, así dicen los chapines. Regresate, mi hija. Le dice: mi hija, mi hijo. Regresate. No era chapina la hermana. Regresate, le dice, regresate. Y le dice: no me digas que me regrese. No me digas tal cosa, porque a donde tú vayas yo iré. Donde tu Dios va a ser mi Dios. Se metió. Es que ahí está la clave. Tu Dios será mi Dios. Y se metió ahí. Y donde vos seas enterrada, suegra, ahí quiero ser enterrado yo. Le quiero contar esto. Y esa actitud de meterse bajo las alas del Omnipotente, hermanos, viuda, extranjera, y la descendencia, ya le dije de qué descendencia era, de gente incestuosa. Dice la Biblia que por ahí había un viejón que se llamaba Booz. Esto es para las que están desesperadas. Damos un amén. Y para los jóvenes que están desesperados, que aunque sea, dice, esta uñuda me llevo, dice. Y en este caso dice la Biblia que le dijo la suegra, le dio un consejito: mira, una pobreza tan terrible, pobreza que había que andar buscando. Allá en el campo le llaman los rebuscos. Igual le decían aquí. ¿Qué significa rebusco para los nórdicos que hay acá? Rebusco significa que cuando se tapizca el producto, el maicillo, el aguacate, o se recoge, siempre van quedando algunos por ahí, algunos frutitos, algunas tuluncas, decía mi abuela. ¿Verdad? ¿Conocen eso de tuluncas ustedes? Levanten la mano los que saben de tuluncas. Bueno, entonces van quedando por ahí. A ese extremo había llegado la muchachita esta, que salió ya de la cobertura del diablo y se metió bajo la cobertura del Señor. Andaba rebuscándose para comer. Pobreza. Y le dijo el Señor, le dijo Noemí: mira, hija, le dijo, anda a este campo. Era un terrateniente, ese tal Booz. Anda a este campo. Ahí tal vez te van a tratar, porque las trataban mal los segadores. Le decían: esa mujer que anda detrás de nosotros. Pero en el campo de Booz dijo, esa muchacha dijo: vayan dejándole mayores rebuscos. Y le dejaban ya no el tulunco, sino el mazorcón. Y a ella, ya bendecida, y le contó a la suegra: mira, si ese es mi pariente. Y la señora esta, la que era hermosa, pero la que estaba acabada ahora por haberse salido, le dice: mira, hija, le dice, ahora vas a hacer una cosa. Ahora van a recoger hoy en la noche todas las cosechas y siempre se hace una fiesta. Acércate ahí a ese terrateniente y dormí a los pies de él. Y ella hizo caso. Eso viene siendo como la dirección del Espíritu Santo. Algo así, una figura. Y se acercó. Ella en la madrugada se acercó y se acercó a los pies del hermano Booz. Y Booz brincó, ¿verdad?, cuando sintió lo calientito por ahí. Y como una corriente extraña. Y le dijo, claro, que ella no está provocando.
ese es el plan, porque siempre no vamos a ser eximidos de la parte que nosotros tenemos que hacer. Eso sí es claro. Y esa es la parte que a ella le correspondía. Y le dijo Boaz: hija, ¿y quién sos vos? Yo soy. Y él ya sabía quién era, ya había averiguado antes porque había visto a la muchacha. Y es eso, para no cansarle, hermanos, ese momento permitió que Boaz empezara a trabajar lo que era ya la redención, el redimirlo, porque los judíos tienen un sistema de redención, que es lo que hizo Cristo con nosotros. La voy a redimir. Entonces había un pariente cercano, que si ese pariente cercano decía: yo me caso con la viuda de mi pariente que murió allá en Moab, entonces yo le voy a regresar todo lo de Elimelech que yo me he agarrado, aquel no quiso. Entonces dijo, no, entonces dijo Boaz: yo la voy a redimir. Y la redimió Boaz. De Boaz nació ¿quién? Vamos a ver, hermano. ¿Ah? ¿Cómo? Obed. De Boaz nació Obed. Y de Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. Y de los lomos de David nació Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué le parece el estar dentro de la cobertura del Omnipotente? Mire todo lo que, no hay dificultad siempre. Y vuelvo a recalcar para esta muchacha que dice que ya se quedó: siempre Dios te va a tener lo mejor. Para ese muchacho que dice que ya también él siente que ya tiene los años de Matusalén, Dios te tiene lo mejor. Amén, amén. Pero ¿dónde tienes que estar? En el mundo, allá afuera. Allá afuera sí, es el que te va a dar. Pero lo que tenemos que hacer es estar adentro, bajo las alas del Omnipotente. Ahí Dios te va a sacar adelante. Ahí Dios va a pelear tu batalla. Ahí Dios te va a restaurar, te va a redimir. Es en Dios donde estamos seguros. Todo ese tipo de gente que anda, que no se define, llámele esos cristianos, hoy están en una temporada, son cristianos 1 año, 2 años, 3 años, 10, y luego ahí andan caídos. ¿Cómo Dios va a bendecir a esa gente? Aquí se necesita no salirse de ahí. Aquí lo que se necesita es estar consciente que si me salgo, como dice el dicho chocho nicaragüense, el que patea la línea chatea la bala, dice. O sea, si nosotros salimos, ya no queremos el evangelio, ya nos cansamos, pues saliste el cajón. Ya no queremos la vida en Dios, pues no hay problema. Aliste que viene la desgracia, porque eso es lo que hay afuera. Allá afuera lo que hay es desgracia, hermano. Allá afuera no hay salud, allá afuera todo es un relativismo. Entonces sale. ¿Y cómo va a bendecir Dios? El papá de Juan Bautista, yo lo he dicho siempre, el papá de Juan de Bautista ya debía de estar jubilado. Era un ancianito, pero de miles de sacerdotes, que uno de ellos entraba cada año al lugar santísimo del templo. Ese día que le tocaba a uno de los miles de levitas sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y entró, y ¿sabe qué le dijo luego el ángel adentro? Se te concederá lo que has pedido. Y él como que dudó, porque dudas, te vas a quedar mudo. Lo dejó mudo el Señor. Eso es un problema, andar dudando. El hombre ya quedó mudo, salió ya afuera
por incrédulo. Pero si ese señor se hubiera ido para su tierra ya jubilado, por eso aquí no hay edad, hermano, aunque usted ya no se pueda parar, mejor muérase aquí adentro, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aunque ya no se pueda parar, mejor adentro y no fuera. Si ese señor se hubiera ido para su tierra, llámele, salió de la cobertura y no hay tal de que nazca Juan el Bautista. El pródigo dijo, no, ya no, yo quiero ir al mundial. Y se fue al mundial, salió de la cobertura. Y eso es lo que usted ve, lo que le pasó, se lo hartó el diablo. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos entender. Ahí andamos jugando con el evangelio. Que queremos, que no queremos. Que este asunto no es un asunto para agradar al pastor. Este es asunto de vida o muerte. Este es asunto que usted y yo debemos de saber que solo en Él tenemos la seguridad. Que solo adentro es donde Él va a sacar la cara y va a sacar los músculos para pelear y defender a su pueblo. Es adentro y no fuera. ¿Cuántos alaban el dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria? Es adentro y no fuera. Ahora, si usted es sincero y es humilde y sabe que anda afuera, no espere que le va a ir bien. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos afuera, ¿verdad? Adoptamos los modales cristianos. Caminamos como cristianos, nos vestimos como cristianos, pero estamos afuera. Y eso no es seguridad de que nos vaya bien. Debemos de estar seguros, conscientes, que si estamos en Dios, estamos seguros. Pero que si no estamos verdaderamente en Dios, y aun cuando estamos dentro de un local de iglesia, estamos inventando. ¿Por qué esta mañana no le decimos al Señor, perdóname? Yo quiero, Señor, estar adentro. Ahora he comprendido que es mejor ahí. Cierra tus ojos.